Como siempre, estamos en directo en Cuestión de Prioridades, son las 10 y 13 minutos de la noche. Bueno, vamos a abordar ahora un tema delicado que cada vez preocupa más a la sociedad en general y del que afortunadamente se habla más en los medios de comunicación. Se trata del suicidio. En 2020 fue en España de nuevo la principal causa externa de mortalidad, con 3.941 fallecimientos, de los que 228 se produjeron aquí en Castilla y León. El suicidio es un problema de salud pública que, según los expertos, se puede prevenir. Por ello, la Federación de Salud Mental de la Comunidad y la Junta de Castilla y León ha creado una guía para reconocer las señales de alarma e intervenir de forma precoz en todos los ámbitos, en el educativo, en el sanitario y en los servicios sociales. Esta es la guía que tengo aquí en mis manos, Guía de Prevención del Suicidio, Protocolo de Actuación en Conductas Autolíticas. Hoy nos acompaña la presidenta de esta entidad, de la Federación de Salud Mental, ella es Elena Briongos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, si vamos al origen, Elena, se calcula que el 90% de los suicidios presentan un problema de salud mental y principalmente por depresión. ¿Es esa la primera señal, la que tiene que dar la voz de alarma? Bueno, ese 90%, a mí me parece excesivo el 90% que sea por salud mental, porque hay mucha gente que se suicida y no tiene problema de salud mental. Pero sí que es verdad que las personas que tenemos un diagnóstico o que tenemos un problema de salud mental tenemos más prevalencia para el suicidio. Pero eso es bastante lógico porque ahí se juntan una serie de historias de vivencias y sociales y de sufrimiento, que es al final lo que una persona que tiene un problema de salud mental y una persona que intenta suicidarse es porque está sufriendo, ¿no? Entonces es como algo para salir de ese sufrimiento. Y entonces lo que estabas diciendo, bueno, ahora lo seguiremos hablando y tal, ¿no? Pero hay que estar antes, prevenir antes. Prevención y prevención. Es que tú tienes un problema de salud mental, tú lo reconoces, luego vamos a hablar si te parece un poco de tu caso, Elena, que me parece muy interesante porque fue hace muchos años cuando se detectó, eran otros tiempos, no es como ahora. En cualquier caso, hablar del suicidio, bueno, con normalidad, como vamos a hablar tú y yo, es esta noche, esta guía editada para la prevención y para involucrar a todos los ámbitos en su detención. ¿Esa es la mejor manera también para acabar con el estigma que supone siempre la palabra suicidio? Claro, pero es que yo creo que en eso sabemos mucho en salud mental. Quiero decir, en salud mental seguimos con el estigma, quiero decir, que estamos intentando hablar, estamos intentando participar, estamos intentando defender los derechos que tenemos como el resto de las personas que están en sociedad. Entonces, quiero decir, hablar de algo, ponerlo sobre la mesa es parte de la solución, es estar, y aparte, si tú tienes un problema, el que sea, y hay personas alrededor que tienen tu mismo problema y tienen tus mismas emociones y actúan de la misma manera, entonces ahí va a haber una sinergia, o sea, tú vas a contactar con eso y vas a intentar buscar una solución. Venimos de una pandemia muy dura donde los problemas de salud mental han sido muy visibles, algunos hablan de esa nueva pandemia de este siglo. Uno de los efectos ha sido el incremento del suicidio entre la población infantojuvenil, situándose entre la segunda causa de muerte entre adolescentes y personas jóvenes. Estamos hablando de una horquilla entre los 14 y los 24 años. ¿A qué se debe? ¿Son nuestros jóvenes más vulnerables que antes? ¿Hay adicciones que antes no había? Sí. ¿El acoso? ¿El mal uso de las redes sociales, por ejemplo? Yo esto suelo decir, que es la sociedad que vivimos, la sociedad que tenemos. Hay cosas que no están bien, que no las estamos haciendo bien los mayores, los medianos y los pequeños. Entonces, sí, a mí también me sorprende mucho y me entristece mucho el hecho de que en esa horquilla de edad algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, para eso está la guía de prevención del suicidio y todo lo que podamos hacer para prevenir ese tipo de ideaciones suicidas y de... Claro, es que si una persona no se encuentra bien y no se siente bien y está sufriendo, pues bueno, hay que la base nuestra como sociedad hay que mejorarla para que eso no pase. ¿El mal uso de las redes sociales puede conllevar esto también? Claro. Los padres que nos estén escuchando, sus hijos... Claro, eso está claro. Quiero decir, el Internet, el WhatsApp, todo tipo de redes que tenemos van muy bien si se utilizan bien, pero claro, yo creo que todos los que estamos aquí también lo sabemos, ¿no? Crean como un sentimiento de soledad y estás siempre como compitiendo con algo que no ves o que no sabes. Bueno, pues eso es, sí. Es así. Es verdad que se ha avanzado mucho, hay una cultura del cuidado mental que a lo mejor hace unos años no había. Empezamos a ir al psicólogo, mucho más a menudo.
¿Eso es bueno o tiene también una parte mala? Quiero decir, que deberíamos también saber gestionar nuestras emociones de forma individual y sin necesidad siempre de tener que ir al psicólogo, al psiquiatra. Yo creo que es compatible. Quiero decir, tú puedes ir a un psicólogo o un psiquiatra no porque tengas un problema de salud mental, sino porque quieres resolver una serie de historias tuyas internas o de resolver unos problemas o algo que no entiendes tuyo. Y luego también tendríamos que tener la prevención desde los niños. Desde los niños habría que prevenir para gestionar las emociones, saber gestionar las emociones, que no nos asalten, que no nos sorprendan, es importante eso también. Ahora se habla con mucha más naturalidad sobre la salud mental. Hay muchos famosos, además, que lo han reconocido. Recientemente escuchaba a la cantante Tamara, a Nena Daconte. De alguna forma, tener referentes, eso también a la hora de aceptar el diagnóstico por parte de un paciente de salud mental, le tranquiliza mucho más. Sí, eso es importante. Además es que esto ha saltado justamente después de la pandemia y a mí me ha sorprendido un poco, porque nosotros llevamos, como movimiento de salud mental, llevamos 40 años y llevamos 40 años expresando brotes psicóticos y expresando lo que se siente y todo esto. Entonces, esto va muy bien porque tienes referentes que has dicho y tal, ¿no? Pero que también nosotros tenemos como una experiencia ahí y una profesionalidad en salud mental, el movimiento de salud mental, desde Confederación hasta Federación y hasta las asociaciones. Y bueno, es compatible, es compatible. Yo creo que ahí se ven los jóvenes ven mucho más eso que está en las redes, pero bueno, también hay que tener un poco más de seriedad a veces para tratar estos asuntos. ¿Por qué crees que no se hace así respecto a ciertos famosos, ¿no?, que lo están haciendo público? Yo creo que los famosos están muy bien que salgan y que expliquen y que digan. Lo que pasa es que bueno, pues hay otra parte que también hay que valorar más y hay que tenerla más en cuenta, aparte de salir a unas redes y contar lo que sientes, lo que has hecho, eso va bien, ¿eh? Yo no digo que no, además claro, nos ha favorecido porque ahora mismo, lo que estabas diciendo antes, ahora mismo ha saltado, la salud mental está en todas, es que está en todos los sitios, se está hablando de salud mental y eso sí que es bueno. Bueno, entramos en un otoño complicado desde el punto de vista económico. Esa es otra causa que genera pues muchos problemas, mucha ansiedad. ¿Qué se puede hacer en contextos tan coyunturales, tan puntuales como es, por ejemplo, una crisis económica? Es algo que va a durar no eternamente. ¿Cómo se puede gestionar eso? Claro, es que eso lo acabas de decir tú, que es coyuntural, esperemos que sea coyuntural, ¿no? Pero que eso es todo un proceso, es un proceso de vida. Además, la salud mental es transversal y atañe a todo, atañe al empleo, atañe a la educación, atañe a la vivienda, atañe a la familia, atañe a la sexualidad, atañe a mujer. Eso es lo que desde las asociaciones y desde Federación, desde Salud Mental estamos tratando también. Es transversal y hay que tratarlo todo. En una cosa puntual, pues bueno, es que no... Claro, hablas de que es transversal. ¿Qué le falta a la sanidad para abordar este asunto con más efectividad? Porque le voy a decir algo. Da la sensación, igual usted me corrige, de que cuando vamos a la sanidad, digamos, ante un problema similar, es verdad que faltan muchos psicólogos, la solución son psicólogos y pastillas. Pero claro, esto no es un problema solamente de eso, es mucho más transversal, como decía usted antes. Total. No, bueno, yo creo que ya se están empezando a dar cuenta en sanidad que hay otro tipo de alternativas, de terapias, y sobre todo es lo que le decía antes, que es un tema que no es solo de familia, que es la consejería de la que dependemos, o de sanidad, que es también de la que más dependemos. Es de toda la sociedad y claro, es que si tú no tienes lo primero un empleo, ¿no? Nosotros tenemos centros especiales de empleo, estamos haciendo itinerarios para que la gente pueda tener una formación y pasar al empleo ordinario, a empresas ordinarias, y eso se está haciendo, es decir, eso lo estamos haciendo en las asociaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, pues que desde sanidad. A sanidad lo que le reclamamos más son más recursos, o sea, son más recursos de todo tipo. Están bien los psicólogos, los psiquiatras, pero hay todo un entorno social, un entorno laboral, un entorno de mujer, un entorno de violencias de género, que eso hay que tratarlo, porque si no se queda cojo el psiquiatra y el psicólogo. Y las medicinas, claro. Las medicinas son necesarias también, pero también tienen un seguimiento y hay que tener mucho cuidado también.
Publicaba el diario El Mundo estos días que Sanidad va a llevar la prevención del suicidio a las aulas, a las residencias de ancianos, con la figura del enlace sanitario, lo llaman así. Es importante, entiendo, que los profesionales de la salud mental estén en todos los ámbitos, ¿no?, para ustedes. Sí, eso es bueno. Nosotros desde salud mental siempre cualquier cosa que se haga para mejorar la salud mental, vamos, claro, por supuesto que estamos totalmente de acuerdo o que lo tenemos en cuenta. Sí, está. Bueno, vamos a hablar, Elena, de usted, de su caso. Usted ha dicho en una entrevista, he leído, a los 18 años le explotó la salud mental en la cara. Eso fue hace 40 años. ¿Cómo fue en ese momento? Claro, otros tiempos muy distintos. Yo creo que a los 18 años lo he explicado más veces en una entrevista y lo he escrito y lo he asimilado y lo he vuelto a pensar. A los 18 años me estaba buscando a mí misma, fui a una comunidad que hacían, ahora llamaríamos de ocio, ¿no?, que hacían yoga, que hacían meditación, y entonces allí me encontré a mí, pero luego perdí todo el horizonte y el norte en ese momento, a los 18 años. Entonces mis padres me llevaron a un psicólogo porque vieron que la forma de actuar mía cambiaba el comportamiento completamente. Fue una revolución. Y a los 18 años me llevaron y esperaron un año para darme la siguiente. Allí no me dieron diagnóstico, me dijeron que tenía un problema de salud mental, pero no me dieron diagnóstico. Tardaron un año en darme otra vez cita para el psiquiatra. Y en ese año fue terrorífico, fue fatal. Y eso hay que añadir, que no sé si es un hándicap, que usted vive en un pueblo, voy a decir el nombre de su pueblo, por cierto, Peñalba de Castro. Sí, que me estarán viendo. De Aranda de Duero. Me estará viendo. ¿Tarda más en quitarse el estigma en el medio rural que en las ciudades? Todavía... Sí, lo que pasa es que yo también suelo decir que en el pueblo, claro, es que eso es muy relativo, cada persona vive las cosas de una manera, ¿no? Y yo personalmente, en el pueblo siempre he sido alguien, siempre me he sentido alguien. Antes era hija de, y ahora soy Elena, y estoy allí. Y luego también, yo creo que hay un momento de tu vida en el que te enraizas de alguna manera. Tú sientes que hay un sitio, que puede ser un pueblo, que puede ser una casa, que puede ser un huerto, una ciudad, y entonces allí te sientes que eres tú y que estás allí. Y a mí, a pesar de que eso no me sucedió en el pueblo, yo estaba viviendo en Barcelona, estaba trabajando y estudiando en Barcelona, y me sucedió en Barcelona, pero bueno, en el pueblo pues yo ya siento que estoy allí y que soy de allí. Bueno, y que te sientes muy querida, entiendo, también por la gente de tu pueblo, ¿no? Sí, sobre todo por la familia muy cercana y luego, bueno, por toda la gente de las asociaciones, la asociación que presido de Aranda de Duero y la Federación de Salud Mental de aquí de Castilla y León. ¿Y hablar de un problema de salud mental es hablar de algo crónico? A mí me dijeron que sí, pero no me lo creí. A mí me dijeron que era crónico, o sea, que el diagnóstico que me dieron en ese momento que era crónico, pero yo no me lo creí y no sigo sin creérmelo, a lo mejor no es crónico. Bueno, ojalá. Elena, tengo aquí a tres compañeros, tres tertulianos, que también le quieren hacer alguna pregunta. Marta Bermejo. Hola, buenas noches, Elena. Buenas noches, la verdad que yo estoy encantada de que se haya llevado a cabo por fin esta guía. Llevo muchos años apelando porque se hable mucho más del suicidio, que se conozca y sobre todo que se informe, ¿no? Porque yo creo que hay muchos, aparte de estigmas, hay tabús y sobre todo hay, yo creo que informaciones que tendríamos que dar lo que realmente sucede. No por hablar del suicidio va a haber más gente que se suicide y sobre todo también hablábamos de que tiene que llegar a más ámbitos porque esta guía que habéis creado es sobre todo para ámbitos profesionales, pero sí que creo que es importante que se llegue a toda la sociedad. Por ejemplo, porque hay un dato que me ha llamado la atención y es que de todos los intentos de suicidio que hay, un tercio de ellos acaba finalmente consumiéndose y llegando al final, ¿no? Yo creo que muchas veces, ¿cuántas veces habremos escuchado? Bueno, ha querido llamar la atención, vamos a dejarlo pasar. Es que realmente, como digo, creo que se tiene que saber mucho más y hablar mucho más sobre el suicidio, ¿no? ¿Habrá más guías a lo mejor de cara a otros ámbitos para que la sociedad en general sepa mucho más lo que hay que hacer en estos casos? Sí, seguro que sí, porque esto es un principio también, porque llevamos poco tiempo hablando del suicidio, porque llevamos 40 años hablando de salud mental y todavía tenemos que hablar mucho más de salud mental y entonces lo que estás comentando es cierto, quiero decir, y sobre todo los medios, aprovecho ya un poco para decir, los medios de comunicación tenéis ahí una fase muy importante. Pues yo no sé si lo puedo decir, pero me parece que vamos a hacer un curso para medios de comunicación y hablar del suicidio. Muy interesante, porque es un desde debate Federación, de los medios de comunicación. Ya están, o sea, eso ya está, se están
organizando. ¿Usted, por ejemplo, es partidaria de que publiquemos los medios de comunicación cuando una persona se suicida? Ya sabe que en prensa no se suele hacer. Yo qué sé. Yo qué sé, yo no te podría decir. Yo creo que sí, sin ponerse en los datos puntuales ni sin el morbo que a veces se ha utilizado mucho. Es que el morbo se ha utilizado mucho con el suicidio. Pues no, pues estoy diciendo, pues sí, se ha suicidado. Luego ya cada cual que vea un poco, ¿no?, lo que ha pasado, lo que no ha pasado, lo que tiene que asumir, porque claro, la familia es difícil. Yo creo que sí que se tiene que decir. Guillermo. Hola Elena, buenas noches. Hola Guillermo. Yo quería preguntarla porque creo que está muy bien que se visibilice y se eduque a toda la sociedad en torno a los problemas de salud mental, porque tengo la ligera sensación de que una de las cosas que más ha sucedido en los últimos tiempos es que muchas veces se ha tomado a la ligera el papel que jugaban psicólogos y psiquiatras. Hablo en el caso de padres que cuando sus hijos pequeños pues pongamos el caso, no querían comer o los veían un poco más alicaídos de la cuenta, directamente lo que planteaban era llevarlo al psicólogo o directamente al psiquiatra para ver si el niño tenía TDAH, se le podía medicar, a ver si, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cree usted que hace falta también más responsabilidad por parte de los ciudadanos para no tomarse estos problemas tan a la ligera y ser consciente de todas las realidades? Sí, yo creo que sí, que los ciudadanos formamos parte de la sociedad y cuanta más información y cuanta más capacidad tengamos de asumir y de saber lo que es un problema de salud mental, pues va a ser así. No sé si le he contestado. Sí, no sé si le he contestado exactamente. Pero... Bueno, yo entiendo que Guillermo también lo que dice es que hay un exceso de acudir al psicólogo por parte de los padres con los hijos, ¿no? Ah, vale, eso no lo había entendido, ¿no? Iría por ahí la Sí, pregunta. por ahí van también los tiros. Eso no lo había entendido. Bueno, yo creo que si una persona sabe gestionar si se dieran clases de gestionar emociones en las escuelas, pues a lo mejor hacía falta menos acudir. Pero claro, todo eso representa una cosa muy importante, que es conocernos a nosotros mismos. Y yo suelo decir que lo más difícil es conocerte a ti mismo, enfrentarte a ti mismo, conocerte y aceptarte. Y eso es muy difícil, eso es un trayecto de meses, de años o de querer, de poner horas para eso. Pero bueno, sí, porque hay gente que no hace esa reflexión. Es verdad eso que es una historia personal. Sí. Bueno, es un buen consejo en cualquier caso. Personal yo conozco mucha gente en las asociaciones que estamos en ese proceso, es decir, que te sorprenderías. Es decir, hay gente que estamos ahí, que nos cuestionamos toda una serie de cosas que en la calle a lo mejor todavía no han llegado, no se han dado cuenta. O sea, que van más avanzados en ese sentido, ¿no? En el de la gestión de emociones o en el de introspección hacia uno mismo, que a veces tampoco, bueno, no sé si es tan bueno o tan malo, pero es así. Elena. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Yo estoy de acuerdo contigo, evidentemente no podía ser de otra manera en que el tema del suicidio es un tema transversal. Y a mí me gustaría incidir sobre todo en el tema de la educación en todos los ámbitos, pero en este yo creo que es fundamental. Educar a nuestros niños en lo emocional, pero desde que son unos críos, desde que empiezan el colegio. Yo creo que es básico. Además de eso, y a mayores, dotar al sistema sanitario de más profesionales, de psicólogos y de psiquiatras. No puede darse el caso de una persona que ha intentado suicidarse, acude a la sanidad pública, acude al psicólogo y le dan 2 meses en lista de espera. O sea, eso es imposible, eso es inviable, exactamente. Entonces, yo creo que transversalmente habría que trabajar en ese sentido. Y yo no sé si estás de acuerdo, pero entiendo que sí, que el silencio es uno de los mayores enemigos de un enfermo de salud mental y de una persona que ha intentado suicidarse. Escuchaba el otro día un testimonio en la radio de un hombre que lo intentó hace 25 años y ha estado durante 25 años ocultándoselo a su mujer y a sus hijas. Y decía en la entrevista, creo que me están escuchando ahora y se están enterando ahora mismo por mí de que lo intenté hace 25 años. ¿Por qué no lo dije antes? ¿Por qué no lo hablé? El silencio es el mayor enemigo. ¿Qué se le dice a una persona? Supongo que estaréis al tanto a diario con personas que han intentado suicidarse y que no lo han conseguido. Pero ¿qué se le dice a una persona que lo ha intentado? ¿Cómo enfrentarnos los demás, el entorno de esa persona? Bueno, para eso están las guías estas, que tienen una serie de protocolos y de actuaciones que ya se están llevando a cabo por los técnicos.
Personalmente, pues el silencio. No, hay que hablar. Las cosas hay que hablar. Yo también estuve mucho tiempo con que no quería hablar del suicidio. Yo no quería hablar del suicidio. Era una cosa que yo no la tenía asumida y que no quería hablar. Pero ahora estoy convencida de que una cosa, si una cosa no se pone sobre la mesa y se habla sobre ella, no existe. Y no es verdad, porque el suicidio existe. Entonces, seguimos trabajando en eso porque no es fácil. No es fácil. El día 10 de octubre es el Día de la Salud Mental, si no estoy equivocado. Lo van a enfocar este año, además, en los jóvenes, ¿no? Querían dedicarlo sí, fundamentalmente a ver si recuerdo el lema. Dale un like a la salud mental, el derecho de crecer en bienestar. Es un poco, es un lema que viene o sea, nos viene el lema de la OMS, luego lo adaptamos nosotros, lo elaboramos en Confederación, desde Confederación Salud Mental. Lo elaboramos también nosotros, que es el Comité Pro de Salud Mental, que está compuesto exclusivamente por personas con un problema de salud mental. La Red Estatal de Mujeres, que también pertenece a Confederación Salud Mental y que también ha participado en la forma de elaborar el lema. Y luego, bueno, pues se hace, sí, lo ponemos en redes, lo vota la gente y el que sale, hay 4 o 5 lemas y el que sale es el que ha sido este año y bueno, sí, está dedicado. Volvemos al origen de la conversación que manteníamos, los jóvenes, ¿no? Esa preocupación en la salud mental que tienen ahora mismo, esa horquilla que decíamos entre 15 y 24 años, 25 años. Sí, es esa la idea y además bueno, que se sientan ellos también impelidos, ¿no? que pregunten, que digan lo que les parezca. ¿Cuándo fue? El sábado pasado hicimos también aquí en Federación, en Valladolid, una obra de teatro que se llama Sacudida, que es sobre el suicidio, que se estrenó hace 3 años en Confederación en Madrid y que es una obra de teatro sobre el suicidio, ¿no? Había cerca de casi 200 personas y había mucha gente joven. Yo no estuve, pero me lo han comentado, ¿no? Y el hecho de que esa gente joven vea lo que realmente es y cómo es, y pues bueno, eso es lo importante y hay que trabajar ahí, pues bueno, si todo problema de salud mental es muy largo, es muy difícil, pero hombre, en la juventud, pues que si no intentamos que eso no pase así, nos va a ir mal, ¿no? Está claro. Que bueno, pues aquí tenemos, es la guía de prevención del suicidio, ojalá llegue a muchos lugares, ¿verdad? Que se lea bien, porque es muy interesante. Muchas gracias, Elena Briongos, por estar aquí con nosotros. Seguiremos hablando mucho de salud mental, que como decíamos antes, que los medios hablen de esto, creo que es muy importante para ustedes, ¿no? Es decir, en todo caso, que os esperamos el 10 de octubre en León, en la Federación, estaremos en León, haremos una manifestación que hemos estado 2 años que no se ha hecho. Ahora ya la volveremos a hacer presencial y con gente y pues eso, que gracias por poder hablar de salud mental. Yo hablo en muchos sitios y en muchos foros, pero yo creo que la televisión también es un sitio donde la gente es más visible y donde también es un sitio para hablar de salud mental. Gracias. Que en cuestión de prioridades hemos hablado varias veces, además. Gracias, Elena, de verdad. Suerte.